Buen día, estudiantes de quinto año de secundaria. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase de alquenos, pero antes de ello, vamos a desarrollar los ejercicios de la práctica del día 27 de la semana pasada. El tema fue presencia y propiedades de los cicloalcanos. Trabajaron sus actividades, pero la última se les daba más ejercicios para que desarrollen, para que puedan practicar. Ya saben que ustedes practicando sus ejercicios, pues aprenden mejor el tema y también se resuelven algunas dudas que ustedes tienen. A pesar de eso, he estado corrigiendo algunos trabajos ya y tenían algunos ciertos errores. Si bien es cierto, algunos lo imprimen las prácticas, que no tengo ningún problema con eso. Hay otros que lo copian, que tampoco tengo ningún problema con eso, pero para los chicos que copien, por favor tengan cuidado en cómo lo están trasladando el ejercicio, porque muchas veces se obvian de repente un sustituyente, un radical, o obvian algún sustituyente de la fórmula en general, de la estructura en general, y eso obviamente eso hace que varíe al final el nombre del ciclo alcano. Bien, después de dar esa pequeña aclaración, entonces voy a dar inicio al desarrollo de los ejercicios de la semana pasada. En los ejercicios de la semana pasada, que corresponden a la actividad número 4, se les pidió que nombraran a los siguientes alcanos. No les especifiqué si tenían que tomar en cuenta a la cadena de carbonos larga, o tenían como la principal, o tenían que tener en cuenta a la cadena principal como al cicloalcano, ¿no? No les dije ahí qué es lo que tenían que tener en cuenta. Entonces simplemente les puse las estructuras para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio. Entonces aquí en el primer ejercicio han podido hacerlo de dos formas, que no hay ningún problema si lo han hecho de la primera o lo han hecho de la segunda. En la primera forma han tomado en cuenta a la cadena de carbonos que está aquí, ¿no? Que no está formando un ciclo alcano, sino que es una cadena que no es cíclica, que es acíclica, es una cadena de carbonos que está formada por 3 carbonos, y en el carbono número 2, contando por la derecha o la izquierda, en el carbono número 2 ya encontramos a un sustituyente que viene a ser un radical, pero cicloalcano. Es un radical cicloalcano. Entonces, en el carbono 2, colocamos aquí nuestro número 2, estamos encontrando el ciclo propil. ¿Por qué propil? Porque es un radical, por eso termina en IL, y propil porque el propano es el que tiene 3 carbonos, pero estos 3 carbonos están unidos formando un ciclo alcano, por eso es un ciclo propil. Y finalmente terminamos con propano, nuevamente propano. ¿Por qué? Porque la cadena principal que se ha tomado para el primer nombre es esta cadena de carbonos que se la ha tomado como principal. No se la ha tomado al cicloalcano, sino a la cadena larga de carbonos. En la segunda forma, para poder nombrar a este cicloalcano, sí ustedes se han podido tomar la libertad de considerar como cadena principal, porque ambos tienen 3 carbonos, tanto la cadena de carbonos larga como la cíclica. Entonces, no hay problema, ¿sí? Entonces, en la segunda forma de nombrar a esta estructura, ya estamos tomando, como les digo, al ciclo alcano como cadena principal. Por eso es que el nombre termina con ciclo propano. Porque si quitamos esto de acá, chicos, lo voy a recortar para que se vea mejor. Si quitamos esto, la simple estructura de un triángulo es un ciclo propano, porque está formado por 3 carbonos y es una estructura cíclica. Ahora, así, ya unido con el resto, con la cadena de 3 carbonos que está arriba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el radical sería el de arriba, por lo tanto sería propil,
propil, porque ya no es un ciclo, la cadena de arriba no es un ciclo, es un radical, es el radical propil, propil ciclo propano. Entonces, de ambas formas han podido nombrar a esta estructura. La siguiente estructura sí solamente se la puede nombrar de una sola forma, no hay otras cadenas largas aquí, ninguna, solamente están radicales, que es el radical metil, que tenemos 3, no hay nada más. Entonces la cadena principal aquí de todas maneras tiene que ser el ciclo. El ciclo aquí ya no está formado por 3 carbonos, es decir, ya no sería ciclo propano, sino sería ciclo pentano. Muy bien, entonces el ciclo pentano tenemos acá, además de por dónde vamos a enumerar, por donde hay más sustituyentes, más radicales. Enumeramos por aquí, por la derecha, por donde están estos 2 metiles, y continuamos con el siguiente metil, el carbono 2, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que siempre se enumera por donde encontramos la mayor cantidad de radicales. Por lo tanto, el nombre sería 1,1,2, tri de 3 radicales metil, trimetil, ciclopentano. Súper fácil. El tercero, más fácil todavía, porque también la cadena principal que se tiene que tomar en cuenta es el ciclopropano. Pero tenemos 2 radicales en el carbono 1 y 2, que lo pueden enumerar 1 y 2 y 3 o 1, 2 y 3, cualquiera, como sea, da igual. 1,2 sería el nombre dimetil porque hay 2 metiles, ciclopropano. Seguimos con el siguiente ejercicio y aquí ya les doy incluso enumerado, chicos, enumerado, ¿sí? Enumerado la estructura. Aquí sería entonces 1, en el carbono 1 tenemos el cloro. ¿Por qué seguimos 2, 3 para la derecha? Porque estamos encontrando más radicales hacia la derecha que a la izquierda. Entonces vamos a enumerar por aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Continuamos entonces aquí con el primero. Ustedes saben que se nombra por orden alfabético a los sustituyentes. Y si es de orden alfabético, ¿por dónde empezaremos? Porque miren, chequeemos los sustituyentes aquí, porque este es un ejercicio un poquito que nos complica un poco porque incluso este radical ciclopropil tiene a su vez un radical metil. Entonces hay que fijarnos bien cómo va a ser ese nombre. De acuerdo al orden alfabético, tenemos que iniciar de todas maneras con cloro. Muy bien, acá entonces tendré que cambiar esta parte para hacerlo juntos. Lo voy a borrar. Y vamos a iniciar entonces con cloro, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a poner obviamente 1 cloro. Después, ¿cuál seguirá? El radical propil o flúor. De acuerdo a la nomenclatura, ciclopropil o flúor. ¿Cuál va primero? La C de ciclopropil o la F de flúor. Primero va a ir la C de ciclopropil. Pero tengamos en cuenta que obviamente después aquí, después del 1 cloro, va a seguir el 2 ciclopropil. Pero antes de colocar ciclopropil, debemos de colocar también el radical del ciclopropil, que es 2 metil ciclopropil. Lo ponemos entre paréntesis para que se sobreentienda que forma parte del ciclopropil. 2 metil ciclopropil. Si se dan cuenta, este 2 metil es del carbono 2 del radical ciclopropil, de este sustituyente ciclopropil. Entonces ahí está, que nos indica que en el carbono 2 está el metil, y luego todo esto junto, el ciclopropil también forma parte del carbono 2. Entonces el carbono 2 contiene al ciclopropil, a su vez el ciclopropil dentro de su carbono 2 contiene al metil. Luego, ¿con quién continuamos? ¿Quién nos falta? El flúor, el último constituyente. 4, flúor. ¿Qué más? 4, flúor, ciclohexano, porque la cadena principal es el ciclohexano. ¿Por qué hexano? Porque está formado por 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ese sería el nombre. Corrijan, por favor, por los que han tenido dudas en esta parte, que yo sé que en esta parte han tenido dudas, en la parte del radical metil, cómo es que lo iban a nombrar. Ahí ya está la respuesta. En el quinto y último cicloalcano a nombrar, también está súper fácil. Aquí, por ejemplo, no podemos tomar en cuenta, si se fijan bien, no podríamos tomar en cuenta a esta cadena de 3 carbonos porque el ciclo contiene más carbonos. Por eso es que al ciclo lo vamos a nombrar como, lo vamos a tomar como cadena principal al ciclopentano, ¿sí? Ciclopentano. Y ahora sí, una vez que tenemos nuestra cadena principal, empezamos a enumerar. ¿Por dónde empezamos a enumerar? De acuerdo a los sustituyentes que tenemos ahí, tenemos al cloro, tenemos al metil y tenemos al propil. Entonces, nuevamente, ¿no? Orden alfabético. ¿Cuál es primero? La C de cloro, luego viene la M de metil y luego viene la P de propil. Empezamos por el cloro 1, seguimos 2, 3, 4 y 5, ¿no? Va hacia la izquierda este conteo de carbonos y para enumerar nuevamente igual 1 cloro, 2 metil, 4, voy a ponerle su guioncito, 4, 1, 2, 3, 4, propil, ciclopentano. Muy bien, eso era en cuanto a nombrar a los alcanos. Ahora vamos a ver las estructuras que se tienen que obtener de los nombres. Acá ya se nos dan los nombres y tenemos que obtener las estructuras. De acuerdo a eso, entonces vamos a obtener la estructura de 2-ciclohexil, 4-ciclopropilhexano. Vamos a darnos cuenta aquí claramente que ¿cómo termina? ¿En hexano o es un ciclohexano? No, termina en hexano. Acá separamos ciclopropil de hexano, porque el ciclopropil nos quiere decir que este cicloalcano está como un radical, más no como una cadena principal. Está solo como un radical. Entonces, el radical, la cadena principal es el hexano. Entonces, dibujamos nuestro hexano, ¿no? Como siempre, como en los alcanos normales, dibujamos nuestro hexano que acá está. Luego, si queremos, enumeramos por la derecha o enumeramos por la izquierda, no hay ningún problema. En este caso hemos enumerado por la izquierda y aquí vamos a tener entonces, vamos ya a dibujar a nuestros radicales. Tenemos solo dos radicales, ciclopropil en el carbono 4, aquí está el ciclopropil en el carbono 4 con 3 carbonos, y el ciclohexil en el carbono 2. Facilísimo. Continuamos con el segundo, acá nada más hay 3 ejercicios. El segundo, la cadena principal, aquí se dan cuenta si separamos ciclohexano de propil, entonces esta cadena, la principal, va a ser el ciclohexano, ya no va a ser una cadena ramificada, una cadena larga, sino va a ser un ciclo. ¿Cuál va a ser el ciclohexano? Dibujamos primero entonces nuestro ciclohexano, que es nuestra cadena principal de carbonos, lo dibujamos ahí, y luego ya vamos a dibujar nuestros radicales. Nuestros radicales entonces vamos a tener en el 1, en el carbono 1, el etil aquí sí es indiferentemente, pueden enumerar por acá, por aquí, por donde ustedes quieran el 1. 1 va a tener un etil, el carbono 2 va a tener un metil, aquí lo han enumerado de derecha a izquierda, acá el 1, 2, 3, 4, 5, como se pueden dar cuenta, y aquí está el 2 entonces, que es el metil. 3, 4, acá debería ser 5, aquí está mal. Esta parte hay que corregirla, por favor. Aquí debería ser, si alguien lo ha hecho, obviamente, en el carbono 4, el propil, es decir, que el propil debería estar aquí. ¿Sí? Por favor, en el programa donde lo he puesto se me ha ido esta parte más abajo y el propil
que está formado por los 3 carbonos, que es el radical propil, que es este, debería estar aquí en el carbono 4, porque está enumerado hacia la izquierda. Entonces aquí debería ir este propil en el carbono 4. Al final ya el último ejercicio nos indica, a ver, vamos primero a nuestra cadena, vamos a identificar cuál va a ser nuestra cadena principal, si es un ciclo o si es una cadena larga de carbonos. Vamos a observar acá, separamos etano, ciclopropil, eso quiere decir que el etano va a ser nuestra cadena principal. Por lo tanto, el etano está formado por 2 carbonos nada más, CH2, CH2, nada más, ¿sí? ¿Por qué CH2 y no CH3? Porque está unido a radicales, a sustituyentes. Tanto el carbono 2, que contiene el ciclopropil, el carbono 2 que tiene el ciclopropil, y el 1 que contiene el ciclobutil. ¿No? Algunos lo pueden haber enumerado de derecha a izquierda y les va a salir al revés, pero no hay ningún problema. Eso sería todo lo que tiene que ver con el desarrollo de su práctica. Ahora vamos a pasar a los alquenos. En los alquenos tenemos que, en los alquenos, chicos, a ver, aquí tenemos, por ejemplo, que los alquenos son aquellos hidrocarburos que van a contener el doble enlace uniendo carbono-carbono. Obviamente los carbonos van a tener sus propios hidrógenos, ¿no? Entonces aquí la única diferencia es que ya no está formado por enlaces simples, o sea, sí vamos a encontrar enlaces simples, pero la diferencia de este tipo de estructuras donde tenemos a los alquenos, el nombre de alquenos se le va a colocar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en ese hidrocarburo 1 o 2 o 3 dobles enlaces. Entonces aquí en la definición tenemos que los alquenos son hidrocarburos que tienen doble enlace, carbono-carbono uniendo a los carbonos en su molécula. Y por eso son denominados insaturados. La fórmula general es CnH2n, a diferencia de los alcanos que era más 2. Aquí no, aquí es CnH2n nada más. Los alquenos no, se puede decir que los alquenos no es más que un alcano que ha perdido 2 átomos de hidrógeno, produciendo como resultado el enlace doble entre 2 carbonos. Entonces siempre se recalca que en los alquenos se presenta el enlace doble. Esa es la característica principal de los alquenos. Vamos a ver qué ejemplos vamos a encontrar en nuestro día a día, unos ejemplos comunes o los representantes de los alquenos. Aquí tenemos como representantes típicos al eteno, que es la hormona del crecimiento de las plantas. Acá tenemos unas plantas de bananos y el eteno entonces es una hormona, chicos, de las plantas. Y dentro de esa hormona, como tienen ahí, pues hay un representante de los alquenos que precisamente es el eteno. En los carbonos, en los hidrocarburos alcanos teníamos al etano, pero acá tenemos al eteno. También hay otro que es el citronelol, que forma parte del geranio, y acá tenemos a su estructura química, como pueden observar, y donde entonces estamos observando al doble enlace. Muy bien, este es el doble enlace, como pueden observar aquí. Aquí está el doble enlace del citronelol, que es un alqueno. También tenemos al limoneno, que es un componente del limón, y como observan aquí en su estructura química, aquí encontramos entonces 2 dobles enlaces, por lo tanto es un alqueno. También tenemos al B-felandreno, que forma parte de la planta del eucalipto, ¿no? De las hormonas para el crecimiento de esta planta, y este B-felandreno, su estructura química es así, una parte de su estructura química, ¿no? Y aquí también observamos claramente a los dobles enlaces. Ahora vamos a ver algunas reglas de nomenclatura de los alquenos, que son muy parecidas a los alcanos, pero vamos a ver entonces estas reglas a continuación.
Primero, antes de las reglas, recordemos que los alquenos se van a nombrar reemplazando la terminación ano por eno. Entonces aquí ya no vamos a encontrar ano por ningún lado, sino vamos a encontrar siempre a los hidrocarburos a su nombre terminado en eno. Los alquenos más simples son el eteno y el propeno, también llamados etileno y propileno. Miren, los más simples entonces vienen a ser eteno y propeno, que también se los encuentra en la industria como etileno y propileno. Aquí tenemos entonces algunos de los primeros, de los principales, que son el etileno, formado por 2 carbonos, pero con doble enlace, propileno, formado con 3 carbonos con doble enlace, un doble enlace hay acá, buteno, un doble enlace también y hay 4 carbonos, penteno, 5 carbonos, un doble enlace, hexeno, 6 carbonos y doble enlace, etcétera. Como pueden observar, ahí están claramente también representados los dobles enlaces. Todos deben tener por lo menos un doble enlace. A veces encontramos, como les digo, 2 o 3, pero por lo menos deben tener un doble enlace para ya nombrarlos como un alqueno. La primera regla es que se va a elegir como cadena principal la de mayor longitud que contenga el doble enlace. Siempre entonces vamos a observar nuestras cadenas, nuestros hidrocarburos alquenos, y la cadena que tenga el doble enlace, esa va a ser la cadena principal. Aquí no hay problema porque, como pueden observar, no hay radicales, no hay raíces, no son cadenas ramificadas, entonces esta es la cadena principal obviamente. Aquí no hay cómo elegir, pero si es que tuviera radicales o más cadenas de carbonos, vamos a tener que escoger la cadena que contenga el doble enlace para tomarla como cadena principal. Una vez que tenemos a nuestra cadena principal, enumeramos siempre por donde inicia el doble enlace o por donde está más cerca el doble enlace. Por eso es que en este ejemplo se ha enumerado de derecha a izquierda. Aquí también hay una forma nueva de enumerar, no como en los alcanos. Si fuera como en los alcanos, sería, por ejemplo, 1 butano. Sin embargo, aquí hay 2 formas de poder nombrar a este alqueno. La primera forma es, como está aquí, 1 buteno, así de simple, ponemos el carbono 1, el número 1, donde se encuentra el doble enlace y ponemos la palabra buteno porque está formado por 4 carbonos, como observamos aquí, 4 carbonos, pero también lo podemos enumerar con el prefijo but, que quiere decir 4 carbonos, sigue el número 1, que corresponde a que en el 1 estamos encontrando el doble enlace, y finalmente el sufijo eno. Entonces aquí la terminación eno siempre, siempre, siempre. Recuérdenlo, ya no termina en ano, sino en eno. Entonces, aquí la única diferencia, chicos, como pueden observar aquí, es que se puede colocar el prefijo que tiene que ver con el número de carbonos, que en este caso es ex, de hexano o de hexeno, ex-2, ¿por qué? Porque en el carbono 2 vamos a encontrar al doble enlace, guión, la terminación eno propio de los alquenos. Segunda regla. El nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y se acompaña de un localizador que indica su posición en la molécula. Siempre los sustituyentes se van a enumerar primero antes que la cadena principal. Y la molécula, es decir, el sustituyente, se va a enumerar de modo que el doble enlace tome el localizador más bajo o más próximo. Por ejemplo, aquí como se ha enumerado, empezando por el doble enlace, ¿sí? Por el doble enlace se ha empezado a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque recuerden, siempre se va a tomar en cuenta como cadena principal a la que tiene el doble enlace. Yo no puedo numerar por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque si enumero de esta forma ya no hay un doble enlace ahí en esa estructura. Entonces, por eso se ha enumerado por aquí arriba, porque aquí es donde sí vamos a encontrar en la cadena principal al doble enlace. Entonces,
No se confundan, por favor, chicos. Bien, ahora vamos a enumerar entonces a nuestro radical. Primero se enumera el sustituyente, como siempre, que es el radical propil. No es así porque tiene 3 carbonos. 1, 2, 3. Entonces, ¿en cuál carbono está este radical? En el 2. Empezamos entonces 2 propil y luego nombramos normalmente, como les dije en el ejemplo anterior, primero va ex, que sería en este caso ept. Aquí hay otro error también, ept, porque son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ep, acá es P, por favor, no es X, es ep-1, porque en el 1, en el carbono 1 encontramos el doble enlace, y termina eno. 2 propil ex-1, eno. Muy bien, pasamos al segundo. Aquí sí, pues no hay ningún problema. Se ha enumerado de forma recta a los carbonos porque el doble enlace se encuentra aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enumerar? Siempre por donde está más próximo el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que es un penteno. Aquí vamos a tener también un radical en el carbono 4, que es el radical metil. Entonces siempre se va a empezar a nombrar, cuando hay radicales, se va a nombrar siempre por los radicales primero. En el carbono 4 entonces tenemos al metil, luego seguimos en el 2 que tenemos al penteno. Recuerden que el nombre puede ser así o puede ser 4-metil-pent-2-eno. Entonces el 2 puede ir entre el prefijo y sufijo, o puede ir también antes de nombrar al alqueno, que en este caso es el penteno. Regla número 3. Cuando hay varios sustituyentes se ordena alfabéticamente y se acompaña de sus respectivos localizadores. Muy bien, eso ya creo que lo tenemos en claro desde los alcanos, que cuando hay más de un radical siempre se nombra en orden alfabético. Más de un sustituyente se va a nombrar en orden alfabético, ¿no? Entonces, por eso es que acá tenemos 6 bromo, 3 propil ex-1-eno, que puede ser 1-hexeno. Y en el segundo ejemplo, igualmente, ¿no? 2 bromo, 4 cloro, ex-2-eno. Siempre, chicos, yo sé que aquí ustedes se preguntarán, ¿siempre mis vamos a tener que poner el número del carbono donde se encuentra el doble enlace? Sí, siempre se pone el número de carbono donde se encuentra el doble enlace. Y finalmente en la regla 4, en la regla número 4, tenemos que cuando el doble enlace está a la misma distancia de ambos extremos, para poder enumerar, se enumera para que los sustituyentes tomen los menores localizadores. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que en los alcanos, chicos. Cuando tenemos el doble enlace que está al centro prácticamente de la cadena, y para enumerar se nos hace un poco difícil, por ejemplo, 1, 2, 3, encontramos el doble enlace por la izquierda, y por la derecha nuevamente 1, 2, 3, también encontramos el doble enlace en el mismo número de carbono. Entonces ahí, en este caso, pasamos a los sustituyentes. Los sustituyentes más próximos en este caso es el bromo. Muy bien, entonces iniciamos por la derecha. Y en este ejercicio, el sustituyente más cercano es el 3, que es el metil, que está más próximo. Entonces enumeramos 1, 2, 3, es el más próximo, el radical. Si enumeraríamos por la izquierda, teníamos 1, 2, 3, 4, el más próximo estaba en el carbono 4, por lo tanto, iniciamos por la derecha en el conteo. Ahora, igual nombramos por orden alfabético 2 bromo, 4 metil, ex 3 eno, que encontramos en el carbono 3 el doble enlace. Igual aquí 3,5, porque son 2 radicales metiles, dimetil, oct de 8 carbonos, guión 4, porque encontramos en el carbono 4 el doble enlace, y terminamos con eno. Eso sería todo, chicos. En la videoconferencia, ustedes, yo sé que tienen muchas preguntas, me las pueden hacer en la videoconferencia para que puedan desarrollar su práctica del día de hoy.